Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Sin Pelos en la Lengua. Sale vía la plataforma del Movimiento Marateguista y de la Izquierda Hierro Perú. Perdón, me atoré. Estamos ya a un año del golpe parlamentario que puso a Boluarte en el gobierno, en la cual miles de campesinos, trabajadores, indígenas se movilizaron, hicieron cortes de vías, carreteras, tomaron varias entidades y enfrentaron asimismo una brutal represión. Esta represión cobró la vida de al menos 70 compañeros, hermanos nuestros, pero ¿por qué no cayó Dina Boluarte? En el programa del día de hoy discutiremos y abordaremos estos elementos. ¿Qué pasa, señores? Muchas gracias. Bueno, continuemos. Estábamos comentando pues de que hoy abordaremos por qué no cayó Boluarte. Y para iniciar el programa estamos con Carla y con Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, compañera, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hoy tenemos un tema importante, ¿no? ¿Por qué no cayó Boluarte? Creo que esto ha estado trascendiendo y ha sido parte de mucho debate, ¿no? Al interior de todos, ¿no? Todos los compañeros que se movilizaban, distintas universidades, distintos gremios. ¿Qué ha pasado, Víctor, Carla? ¿Por qué no cayó Boluarte? ¿Qué pasó? Ricardo, no sé si puedes poner la diapositiva. Ya, perdón. No sé. Tenemos una presentación. ¿Aló, Víctor? Sí, ¿me escuchas? Sí. A ver, ahí tienes una presentación, correcto, que nos va a ayudar un tanto a... Sí, nosotros en Izquierda Diario sacamos un artículo sobre esto en el mes de marzo, ya cuando empezaban a disminuir las movilizaciones. En cierta medida para poder dar a conocer por qué considerábamos que estaba sucediendo este fenómeno de retroceso de las movilizaciones, ¿no? Porque había muchos sectores que habían puesto énfasis en la posibilidad de que iba a salir adelante victoriosa las movilizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, una de las razones que habíamos puesto primero es el apoyo del imperialismo. Ahí vemos una foto de Dina con la embajadora. Porque lo que vivimos el año pasado fue algo que no se había vivido, para la redundancia, en décadas, ¿no? No había visto un movimiento así. No recuerdo. Sí, pero hay un tema, ¿no? Que si bien es cierto, yo creo que no se había visto esto nunca hace mucho tiempo. Sí. Es cierto que las movilizaciones se concentraron en un cierto lugar del país. Ahora, ese lugar trasladó una gran cantidad de personas a la ciudad de Lima, y en Lima los grupos no tuvieron la capacidad de poder empalmar con esta movilización. Nuestro primer punto del apoyo. A ver, por favor. Sí, justo estábamos comentando el apoyo, ¿no? Acá vemos una foto donde rápidamente la vino a visitar la embajadora de Estados Unidos, Dina Boluarte, apoyada por distintos gobiernos. En este caso, al lado de ella está Gabriel Boric. Y en cierta medida, en el continente y por fuera de él, hubieron una gran cantidad de gobiernos que tácitamente la apoyaban o la apoyaban directamente, ¿no? Por el otro lado teníamos la Sociedad Nacional de Industrias y evidentemente un sector muy importante, por lo que se está viendo en los medios de comunicación en estos días, han sido los militares, ¿no? Los militares han cumplido, creo, un papel importante para que ella se pueda sostener en el gobierno, y no solo auspiciado desde una perspectiva de táctica, de estrategia para derrotar las movilizaciones,
sino como elemento político de sostén que ella tenga, ¿no? Entonces, recordemos que son ellos los que validan la posibilidad de echar abajo a Castillo, y es más, en estos últimos días hemos visto que un abogado muy conocido en ciertas ONGs ha sido Luciano López. Claro, Luciano López, el personaje Luciano López, muy conocido en varios sectores de la izquierda, ha sido el principal propulsor de sostener el discurso del encargado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, aunque dentro de los abogados hay, bueno, ahí tienes los otros constitucionalistas que son, no me acuerdo, ¿no? Natalia Primo, ¿no? Ligados al fujimorismo, ¿no? Luciano López está más ligado, pues, al sector más de centro, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, Natalia Primo también fue de Somos Perú, Ricardo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que esta gente, en el fondo, no tiene bandera. Ya, correcto. No, pero seamos claros, ¿no? Si no vamos a creer, pues, que la Junta Nacional de Justicia es un conjunto de benefactores que están ahí para poder sostener la justicia en el país, ¿no? Cuando está la ex ministra de Alan García, el ex ministro de Ollanta, bueno, tienen sus intereses, ¿no? En el fondo la justicia tiene un papel importante para desenvolver en la política, ¿no? Ahora, tienes, creo que ahora va a hablar, pero el apoyo de la prensa que ha habido desde un primer momento gracias a toda la prensa contra el gobierno de Castillo y en favor del golpe parlamentario. Uno. También las Fuerzas Armadas, militares. Yo recuerdo, creo que un mensaje de Dina Boluarte flanqueada por el ejército, ¿no? Por el comando conjunto. Ese sí, ¿no? Su primer mensaje. Correcto. Sí. Cuando se había producido ya los enfrentamientos. Sí. Cuando habían empezado los muertos en Puno, si no me equivoco, en Ayacucho y luego en Puno, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ella sale a dar su primer mensaje a la nación, para decir que no está controlada, está en calma, y al costado estaban las Fuerzas Armadas, ¿no? Correcto. Bien. O sea, ella tenía un buen sostén, y lo tiene todavía, mientras siga siendo parte de todo este juego político de la derecha, y mientras la sigan controlando, y mientras la sigan manipulando, y mientras le sea servible, va a seguir siendo títere de la derecha, ¿no? Hasta el momento que, como toda derecha, cuando ya no le sirve, también le bajarán el dedo, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos, Víctor? Otro elemento que ya estábamos comentando anteriormente, ¿no? Que el proceso se enclaustró. La insurrección se enclaustró en Puno, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho y Cusco, donde ni la movilización de las Fuerzas Armadas ni la represión pudo detener los bloqueos de carreteras, ¿no? Correcto. Entonces, en cierta medida, vemos y lo percibimos, todos los que estuvimos en el espacio de las movilizaciones, que el fuerte contingente que llegaba era del sur, ¿no? De Puno y de Cusco. Y siempre me voy a acordar una frase que tú lanzabas, ¿no? Que era, ellos ya habían hecho demasiado, ¿no? Ya habían cumplido un papel importante para traer a las personas acá. Pero hay algo interesante de esta experiencia que creo que hay que rescatarlo y hay que marcarlo. Que por ejemplo, en Puno, ¿quiénes empezaban a manejar la producción? ¿Quiénes empezaban a organizar la posibilidad de quién pasaba y quién no pasaba del otro lado de la frontera? O sea, existió en un momento una situación en la cual el Estado desapareció por completo. Sí. O sea, no había Estado. Entonces, la propia organización de las comunidades, las propias organizaciones gremiales, en algunos casos como en Arequipa, surtieron en cierta medida como motor organizativo de la propia sociedad. Y esto es importante rescatarlo. ¿Por qué? Porque nos muestra la posibilidad de una alternativa por fuera de lo establecido. ¿Qué es lo establecido? Lo establecido era mantener en el gobierno a Dina Boluarte, era sostener una persona que en cierta medida había llegado ahí con una propuesta y en determinados momentos había dicho que iba a renunciar. No la propuesta que está llevando actualmente, que es el piloto automático neoliberal,
y en conjunto con otro personaje que es muy conocido en la izquierda reformista, especialmente por ser el pupilo de Bernales, ¿no? De este dirigente del Partido Socialista Revolucionario, que es Alberto Otárola, ¿no? Muy recordado por algunos personajes de la izquierda que en algún momento quisieron tomar armas, ¿no? Otárola es uno de los principales motores en estos momentos para sostener a Boluarte como su principal asesor, ¿no? Pero Entonces, Otárola, pucha, estuvo con Humala un gobierno de derecha, ¿no? O sea, no... No, pero recordemos que Otárola fue de la izquierda, Ricardo, no obviemos eso. O sea, el reformismo... Pero hay mucha gente de izquierda que se ha volteado y han estado, que están con gobiernos, pero recontra ultras. Rospigliosi también era de izquierda, ¿no? Claro, o sea, a eso yo lo que quiero marcar, ¿no? Lo que dice... De personajes que han estado en partidos de nombres inclusive pomposos, revolucionarios, que han agarrado las armas y se han volteado con la derecha, o sea... Como Yegude, por ejemplo. Yegude, por ejemplo, ¿no? Yegude, ¿no? Yo he sido lugarteniente de García. Luego Ricardo, o sea, a lo que iba es que marquemos eso. O sea, claro, estos sectores reformistas, por más que hayan agarrado, no sé, las armas, el cuchillo, lo que sea, terminan aplicando las políticas más cruentas del neoliberalismo, las más represivas en el Estado. Cuando llegan al Estado, como el caso de Otárola, cumplen un papel recontra represivo, como Yegude Simón. Podríamos decir que Otárola es el segundo Yegude Simón de este siglo, ¿no? Y yo creo que comparto lo que dice Carlos Alves. El caso Rospigliosi, el caso Yegude Simón, y así podemos, una lista gigantesca, o como el actual gobernador regional de Arequipa, que proviene de algunas canteras de la izquierda, y es más, es yerno de Horacio Ceballos Gámez, ¿no? Ya, entonces, claro, el punto número, este punto es que efectivamente ha habido un gran ascenso social que no se ha visto en bastante tiempo. Sin embargo, no ha podido trascender más allá del sur, ¿correcto? No se ha expandido. Bueno, chicos, yo quiero ahí hacer una visión ahí interesante, que en el sur siempre los movimientos sociales que más en Perú, en el sur, siempre son los movimientos sociales más fuertes que han logrado paralizar toda una región, ¿no? No es la primera vez, lo han hecho ya en otras ocasiones, pero desgraciadamente han sido movimientos paralizaciones un poco, ¿cómo se puede decir?, aisladas, ¿no? Y cuando pasó esto, yo creo que nos traslademos a los primeros meses de este año, cuando empezó toda la vuelta en Puno, en el sur, en Ayacucho, pensamos, creo yo, y muchos sectores de izquierda, que esto iba a quedar en el sur, ¿no? Pero cuando llegan a Lima, más de 30.000, 40.000 personas movilizadas del sur, varias regiones de provincias, especialmente del sur. Lima tampoco supo cómo contestar, o sea, la izquierda limeña, esa izquierda que siempre se abandera de todos lados, no estaba preparada, no estuvimos preparados. Es más, muchos de los sectores que éramos movimientos, recién como que empezamos a entender, ¿no? Porque pensábamos que después de la caída de Castillo, solo iban a salir toda su gentita de Castillo a gritar reposición, pero trascendió y nos agarraron, pues, como siempre dice el compañero Ricardo, con los pantalones abajo, acá en Lima, pues, ¿no? No supimos resolver esto, no supimos cómo canalizar. Las primeras movilizaciones no tenían dirección. Yo me acuerdo que hemos ido a las primeras movilizaciones y nadie sabía dónde marchar. Algunos iban hasta el Congreso, otros iban hasta el Palacio de Justicia, otros daban la vuelta por la Plaza San Martín, por los de Mayo, Alfonso Ugarte, pero al final todos chocaban, nos mirábamos todos, ¿no? Sí. No pasaba nada. Yo quiero recordar algo, ¿no? Estamos en el punto 2, ¿no? Tú tienes también, ¿qué más desarrolló, Víctor? A ver. Espérate, o sea, el tema que la insurrección, este movimiento que era ya insurreccional, que el Estado dejó de lado y todo lo demás, termina aislado en estos lugares. Y al final, el último foco fue Puno. El último foco por muchos meses fue Puno. Terminó la vanguardia también, ¿no? De todo el proceso. Exacto, o sea, Puno fue el sostén, la vanguardia, como queramos ponerle, pero fue el último lugar donde lograron apagar toda esta movilización. Y yo quiero un poco recordando lo que dice Carla, ¿no? Yo me acuerdo mucho que fuimos a un evento en San Marcos, donde participaron algunos compañeros que habían venido del extranjero,
para comentar un poco su experiencia de asamblea constituyente, etcétera. Y en la mesa, siempre me voy a acordar que estaba Chavita, sí, y estaba una dirigente de Nuevo Perú. Pero al mismo tiempo también estaban los dirigentes que habían llegado de Puno, de Lampa. Y la dirigente de Lampa le pregunta, ¿no? La dirigente de Nuevo Perú le dice, ¿tú dónde duermes? Yo estoy durmiendo en un local de la Plaza Bolognesi, le dice. ¿Y qué local? Le dice, un local, creo, no me acuerdo el nombre, le dice. Ese es mi local, le dice. Y la señora ya había estado durmiendo, imagínate, más de 2 meses ahí, no conocía, o sea, los militantes no conocían ni siquiera a los que dormían en el local, y los veían con una extrañeza así como que muy distante, creando este distanciamiento. Y es un poco lo que dice Carla, ¿no? No hubo la capacidad de parte de muchos grupos de empatizar con los que se movilizan y ver en ellos la posibilidad de coorganizarse, si no, lo veían ya desde un punto, incluso yo veo de competencia, ¿no? Yeah. Y acá viene un tema, la clase trabajadora no ingresó al escenario político. ¿Y qué significa esto? Que los grupos que se movilizaban en Lima no lograban coordinar o empalmar con la clase trabajadora. Cuando se dio, yo me acuerdo mucho una marcha, y ustedes se deben acordar de esta marcha de la CGTP, donde salió una gran cantidad de construcción civil. Mucha gente que vino de provincia se quedó con esto y nosotros más podemos voltear la torta, dijeron en febrero. Creo que fue la única movilización en la cual la CGTP salió en bloque, creo que sí, ¿no? Claro, mira, yo coloco acá se colocan 3 imágenes, ¿no? La movilización de ese día, no sé si se acuerdan, que está a la mano izquierda y a la mano derecha, pero en el medio también se da este hecho que sectores vinculados a distintos espacios de los trabajadores que pertenecen a distintos gremios, incluso gente que asesoraba a estos grupos, posteaba con mucha alegría, gente que incluso son hijos de dirigentes históricos de la izquierda, posteaba con mucha alegría. Acabamos de firmar un acuerdo con el nuevo gobierno. O sea, la gente estaba movilizándose en las calles y ellos, por otro lado, negociaban un aumento salarial. O sea, era increíble, la gente estaba muriendo. Ahora, Mira, su poca capacidad de empatía, y eso es lo que indigna, ¿no? La poca capacidad de empatía que tiene esta gente, que es muy conocida, porque al final se termina metiendo por la ventana para ser candidato, como en el año 2006. Este personaje que comentaba, es un personaje sinuoso, ¿no? Y lo publicó así de público, mientras la gente fallecía, mientras la gente estaba muriendo y todo lo demás, ellos, para ellos felices, ¿no? ¿Por qué decimos que la clase trabajadora no entró al escenario político? Porque hay un tema principal, y eso es lo que hay que, creo, acá aclararlo, y está bien, Ricardo, lo que hace es el énfasis. La clase trabajadora cumple un papel importante en la producción. Sobre esta clase se sustenta la producción del país y, por lo tanto, la vitalidad misma del país. Si bien es cierto, y acá se evidencia algo, gran cantidad de comunidades indígenas, campesinas, pobladores de a pie, reservistas, distintos sectores sociales se movilizan y llegan a hacer grandes marchas, que incluso creo que muchos decían que eran marchas mucho más grandes que las de los 4 suyos en el año 2000. La clase trabajadora cumple un papel importante para poder detener la producción y para poder tener la capacidad de establecer o detener al gobierno de Boluarte. Y esto no sucedió. O sea, no hubo una gran participación de la clase trabajadora. ¿Paró el transporte? Eso es una pregunta. No paró el transporte, ¿no? En Lima no paró el transporte. Yo me voy a acordar mucho, y ahora que veo la Federación de Mineros, de Trabajadores Mineros, aplazó la movilización de ellos. Y estaba pidiendo que liberen los corredores. En el caso del sindicato de las Bambas, que es un sindicato que ya se le va viendo algunas acciones previas, hace lo que tú dices, liberen los corredores, o incluso algunos sindicatos que se les llaman cucarachas, o sea, los sindicatos pegados a los gremios, a los dueños de las empresas, llaman a poder movilizarse en contra de los que estaban parándose en las comunidades. Entonces, hay un cierto grado de manejo de los empresarios para poder, entre los trabajadores y las comunidades, empezar a golpearse, que es normal, que es común, que siempre se ha visto.
pero no llevar un mensaje hacia el papel que cumple la clase trabajadora es no entender por qué no se sucede una victoria en esta movilización. Ya, pero, Víctor, hay que entender también de que, o sea, después de las elecciones con Castillo, supuestamente tenemos una representante justamente de un sector laboral, de un sector inclusive del trabajo más humilde, que es de recolección de basura, de limpieza, ¿no? La Chabelita. Pucha, Chabelita pues habla a espalda a todo tipo de lucha, ¿no? Ella también se abrazó con Dina Boluarte. Eso que lo vamos a ver más adelante. Eso es un punto al final. De la clase trabajadora que se ha vuelto economicista, habla de las banderas, de defender las banderas también de los sindicatos, ¿no? O sea, ya a ellos no les importa nada ahorita, ¿no? Y es porque muchos de los gremios, o la confederación tan grande que es, llamémosle con su nombre propio, la CGT, pucha, no, pues ya no forma cuadros sindicales, lo que forma son futuros candidatos que siempre sigan al juego, ¿no? Me imagino que Chabelita es parte de esa figura, me imagino que los que han candidatado anteriormente también llevan ese mismo discurso, ¿no? No hay discurso político, no hay discurso de lucha, no hay discurso que levante y elabore la verdadera de los sindicatos o de los trabajadores en el Perú, ¿no? Ya no hay tampoco esa lucha o ese discurso. Ya los trabajadores, los cuadros, si podemos llamar que hayan cuadros dentro de los sindicatos, también desmovilizan, pues, ¿no? La CGTP tomada por un partido burocrático hace tantos años que no oxigena nuevos cuadros sindicales, sino al contrario, los dinosaurios siguen haciéndose más dinosaurios dentro de ella, entonces también desmoviliza, ¿no? Es lo que en un momento también, haciendo paréntesis a esto, se conversó que pasaba en Argentina con las grandes confederaciones de trabajadores, cuando el peronismo manipula, maneja a su antojo, a favor o en contra de otro gobierno, ¿no? Eso también es la verdad. Acá, mientras luchábamos, la gente iba a choque con la policía, la CGTP volteaba las banderas y se iba, después de que los representantes al Congreso se fueron. Otros, como la Confederación Nacional de Trabajadores, tomándose la foto en Twitter diciendo ya hemos firmado un nuevo pacto para que se mejore el salario de los trabajadores. No, ese es el papel de la dirección como tal, la dirección, es un elemento. Ahora, sin embargo, la clase, a ver, quiero manifestar lo siguiente, ¿no? O sea, si bien así es cierto, ha habido movilizaciones importantes, yo recuerdo una, no sé, creo que febrero, quincena de febrero, de varias decenas de miles, ¿no? 50.000, 60.000, muy importante. Pero en mi opinión ha sido una movilización de ciudadanos. O sea, como tú has manifestado, Víctor, ¿no? El sistema capitalista no le va a afectar que 60.000 personas estén obstruyendo el tráfico, ¿no? O que en marcha, ¿no? O sea, le va a afectar cuando se paralice la producción en tal empresa, cuando el transporte pare, cuando alguna mina no se detenga y no haya producción. Eso sí le va a afectar al sistema capitalista. Y creo que ahí, no sé, tal vez más adelante vas a tocar, hubieron también dentro del sector algunas medidas un tanto, ¿cómo digo?, voluntariosas, ¿no? Y creo que es un elemento muy importante, ¿no? Que si bien es cierto, hasta el momento, la movilización ha ido decayendo, pero estoy seguro que a un momento va a ir en aumento, pero mientras seamos una movilización de ciudadanos, y mientras que el sistema capitalista no se ve afectado en sus intereses en la producción, no le vamos a hacer mucho daño. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Yo no sé, yo le pongo un peso importante a eso, ¿no? A que la clase trabajadora como tal, no digo la clase netamente que es parte de la producción, sino pues aquellos que vendemos la fuerza de trabajo, ¿no? Todos vendemos la fuerza de trabajo. Creo que eso es importante, Víctor. Eso quería manifestar. Mira, yo quiero colocar acá, o sea, hay un sector de la izquierda alrededor de Nelson Manrique que considera que la clase trabajadora no existe en este país. No existe, sí, esa es la teoría. Ya desapareció, dice, ¿no? Yo creo que a ese sector no se le puede criticar nada porque ellos consideran pues, que ya no existe. Pues, ¿no? Es más, he visto hasta libros de personas que escriben sobre la clase trabajadora. Sí, o sea, ya no existe. Yo creo que ese sector
hay que abrirle un debate, decirle, y tal vez puedan ir a militar con Milei, creo, dentro de poco, porque Milei también refiere un poco eso, ¿no? Es más, creo que ya hay algunos de ellos en Argentina que deben estar ya gobernando y buscando embajadas en este instante. Pero en esta situación yo creo que tienes mucha razón y un poco lo que también reafirma Carla, el papel central en el sistema capitalista. La clase trabajadora cumple un papel central en el sistema capitalista. Ahora, ¿cómo entra al escenario político? ¿Cómo se puede hacer esa discusión? Eso se ve en la práctica, o sea, se ve en el hecho. Ahora, más adelante, vamos a ver otro elemento que es las organizaciones que se reivindican de izquierda, las organizaciones que supuestamente reivindican a Marx, o solamente se toman la foto de Marx con el Capital cuando es el aniversario de Marx, ¿no? Claro, vamos a ver más adelante. Sí, te diapositiva, compañero, por favor. A ver, esa, ¿no? Esta de acá. Yo me acuerdo, no existió un espacio de coordinación y centralización democrática. Creo que llegaron a haber como 5 en algún momento 3, otros se formaban, otros discutían, otros se iban para otro lado, se rompían. ¿Sabes qué? Lo irónico es que al inicio de las luchas no había ningún espacio de coordinación. Cuando finaliza, empieza a decaer la movilización, aparecen estos espacios, ¿no? Y aparecen para pelearse por quién se llevaba a los dirigentes de provincia a un lado y quiénes se llevaban al otro, ¿no? No había otro debate, ¿no? No, ya, había el espacio que coordinabas un cierto momento, que era la CONUL de logo verde, que tuvo su, para febrero, creo, que, bueno, tuvo su presencia, ¿no? Sin embargo, a la par que hubo esta CONUL, también hubieron otros espacios que cada uno se autoproclamaba la dirección. ¿Ya? Y como tú dices, no había un espacio central. Cada uno se autoproclamaba, yo soy la dirección, yo soy la dirección. Y entonces, hasta el momento, ¿no? Por eso se ve que hay movilizaciones en la actualidad. Uno convoca en la Plaza San Martín, otro convoca en la Plaza, ¿cómo se llama? ¿Por dónde vienes tú? ¿Plaza Bolognesi? No, Campo de Marte. O sea, cada quien, o sea, y esto no juega en favor, pues, de la movilización, juega en favor del gobierno. Así. Yo creo que hay que entender la génesis un poco de estos espacios, ¿no? Uno, los espacios nacen como referencia de un espacio que intentó sostener a Castillo, ¿no? Con movimiento social y todo, que se llaman, ya bien ni me recuerdo, Frente por la Democracia, o no sé qué y más la Asamblea Nacional de los Pueblos. Recordemos que cuando la gente empieza a llegar a Lima, la gente no reconoce estos espacios y empieza a haber una necesidad de coordinación. La gente empieza a llegar donde puede llegar con alguna relación de algún amigo, de algún dirigente, en algún momento que lo haya visto en determinado espacio de movilización, etc. Pero fue tanta la llegada de tanta gente, porque evidentemente ya, y ustedes se deben acordar, uno podía hablar con un dirigente de Puno, pero ese podía representar 20, pero habían 20.000 personas de Puno. Entonces habrían como 1.000 dirigentes en algún momento, podían haber habido. Llegaban buses repletos. Sí, sí. Que muchos o sea, no había la capacidad de poder decir, oye, hay una persona que dirija, por ejemplo, toda la comunidad, toda la provincia del Collao. No, había muchos otros dirigentes. Y al punto que yo llegué a ver en algún momento dirigentes del AVE, de los docentes, que no tenían detrás más que el logo del SUTEP, ¿no? Y detrás de ellos no tenían bases. Y quien tenía bases era la dirigente de la comunidad X. Entonces, hubo tanta movilización, mucha gente, que no hubo la posibilidad de que esto se democratice. Y eso, yo quiero vincular esta diapositiva con la siguiente que viene. Ya, pero para culminar lo anterior, ¿correcto? No hubo ni hay unidad. ¿Estamos de acuerdo? No hubo ni hay unidad y la Asamblea Nacional de los Pueblos intentó después golpear con la CONUL, se peleaban, volvían, iban. No hubo la capacidad de centralización. Porque hoy, inclusive, tienen consignas distintas, ¿no? Unos piden restitución, por ejemplo. Restitución de Castillo. La última marcha ha sido el reflejo fiel de lo mal que estamos, ¿ah? La última marcha del 7 de noviembre ha sido una cuestión mal, o sea, lo mal
por las consignas, algunos, como dice Ricardo, salían por la liberación de Castillo, otros dignificaban a Cerrón. O sea, la marcha no era necesariamente por los caídos el 7 de la gente que se levantó por el golpe que se dio el 7 de diciembre, sino era cualquier cosa, ¿ya? Ese día todo el mundo salió a marchar por lo que quería y lo que opinaba. O sea, eso es lo que demuestra esta desarticulación de los diferentes coordinadores y de los diferentes frentes que se han dado, ¿no? Sí. Mira, yo quiero vincular con otro tema, ¿no? Sí, continúa. Ya. El tiempo se nos va. Sí. Luego vino, y tiene mucho, tiene que ver mucho con el tema anterior que habíamos comentado. Hubo una reunión, y esta creo que marca un poco esta lógica de clandestinidad, de la paranoia de la infiltración, que fue en el sindicato del Telefónico, creo que es el nombre, donde se reunía la Asamblea Nacional de los Pueblos. En esa reunión, donde la gente empezaba a reunirse y todo lo demás, llegó la policía. Y entonces se empezó a hablar de infiltración. Y por el otro lado empezaron a jugar mucho el papel de los llamados ternos. Y ahí están un poco las fotos, ¿no? O sea, había que hacer reuniones de forma clandestina, conspirativa, para poder echar abajo a Boluarte. Porque la forma como se estaba llevando las discusiones no permitía de que se puedan reunir. Hay acá un tema, que esas reuniones al final terminaron haciéndose en conos o a 2-3 horas de donde se encontraban la gran mayoría de las personas. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez tuvimos que viajar desde la Plaza Bolognesi hasta Huaycán, que fue como 2 horas y media porque están construyendo el tren. La gente llegó, no se discutió nada, no se debatió nada y empezó a movilizarse. De la misma forma fue hacia el Cono Norte y de la noche a la mañana empezaban a salir las marchas por acá, por allá. ¿Qué sucede cuando hay un grado de clandestinidad y conspiración? No hay un espacio democrático donde se decida la movilización. Y al no haber un espacio democrático que vincule a esa gran cantidad de dirigentes, porque como les decía, he llegado a ver dirigentes que tenían el cartel, pero detrás de sí no tenían a nadie. Y entonces no había un vínculo con esa base. Entonces mucha gente de base empezó a ver de que su voz no era parte de las decisiones y era utilizada, muchos de ellos decían, como carne de cañón, movilizándose hasta el cono oeste, hacia el cono norte, hacia el cono sur, a movilizaciones gigantescas que, si bien es cierto, marcaron la agenda política por el hecho de haber sido históricas, en el fondo no tuvieron una victoria, no lograron coronar una victoria. Y eso llevó a que en lo paulatino mucha de esta lógica clandestina vaya tratando de caerse, pero cae también, como bien decíamos anteriormente, porque también hay una gran cantidad de bases que empiezan a retirarse. Entonces hay una necesidad de abrir un poco el espacio, de abrir un poco quién va a dirigir, quién no va a dirigir. Y en el fondo, y queda como experiencia, y yo creo que hay que marcarlo, que cuando tienes una gran cantidad de gente, hay que expresar lo que uno piensa. La clandestinidad, la conspiración, esa lógica de que, oye, en el fondo es derrotada, y eso lo hemos podido ver incluso dentro de estos márgenes legales. No hay ningún detenido del caso de San Marcos, ¿o estoy equivocado? No, al final no. O sea, si hubiéramos tenido una victoria política sobre Boluarte, hubiera sido un hecho de trascendencia. Muchos hubieran pasado a los anales de la historia, no como detenidos, sino como héroes o mártires de lo que ha sucedido, y tenemos 70 muertos. Ahí a ver, se combina, creo que más adelante vas a tocar, ¿no? Ha habido espacios, pero no se ha producido el debate político que tenía que darse, porque estamos viendo un escenario... Ni siquiera se cansaba, Ricardo, ni siquiera discutía. Aparecía el papelito por debajo aparecía el papelito en la mesa, y el simple hecho, y ese es otro tema, el simple hecho que alguien trate de debatir el papelito que lo había hecho X o Y persona, podía significar en ese instante que era un infiltrado. Ahora mira, pero ten en cuenta que ha habido como casi 70 muertos, entonces ha habido un cierto temor de mucha gente, ¿ya? Ahora, eso ha jugado también con una caracterización que tienen muchos de los dirigentes que han estado ahí, que vivimos, se inició el fascismo en el Perú,
Ya, eso va de la mano. O sea, es decir, ha habido asesinato de compañeros, una represión que venía en aumento y con la caracterización que tenían muchos compañeros. O sea, ellos vienen de una formación y decían, no, que acá en Perú hay un fascismo, ¿no? Entonces, y su salida era esto, ¿no? Hay que hacer reuniones clandestinas porque están tras nuestro, ¿no? Y creo que esto ha jugado en contra porque no ha permitido discusión, no se ha discutido política. Y esto es tremendo, es como decir, o sea, tú vas a la misa y no hablas de Dios. Vas a un mundial de fútbol y no hablas de fútbol. Estamos en una lucha y no hablamos de política. Creo que esto ha sido terrible, ¿no? Oye, Rick, ahora me recuerdo, la primera, la segunda o tercera reunión que fuimos, ¿te acuerdas? Aquí con OU, con unos frentes de acá del distrito. Oye, ¿sabes qué? Víctor te cuenta, en ese momento llegamos a una reunión, te cuento así, porque yo me quedé sorprendida, fue una casita de especie casi abandonada, todas las luces apagadas, y los dirigentes hablaban, los 3, 4 patas que estaban dirigiendo este frente, en una oscuridad y en una penumbra única. Tú ni sabías cómo se llamaban, y entonces, pero decían, ¿no? Hay que movilizarnos el día sábado, estas son las agendas, estas son las consignas, y tú dices, ¿con qué miércoles debato o con qué converso? Porque todos estamos duras. Quienes son de esa zona de Gancho pueden dar fe, bueno, saben de qué estamos hablando. O sea, ¿hasta dónde fue la clandestinidad que llegó ese día? O sea, si tú prendías una vela, te podían hasta acusar hasta de infiltrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no podemos debatir, vernos las caras y llamar? Eso también asustó a muchos dirigentes en el distrito. ¿Quién ya no se va a ir a una reunión de luces apagadas, donde te miraban primero con la linterna del celular? ¿De dónde vienes? Te pasaban una libretita con tu nombre, entonces te asustaba. ¿Qué vas a hacer en una reunión así? O sea, hasta ese punto se llegó en el tema de la clandestinidad, en el tema de la paranoia, en el tema de vámonos por acá un grupo, el otro por el otro lado, no gritemos esto, las mascarillas utilicemos, ¿no? Era una cosa así como que bien pegado, que luego nos pasó la factura a todos, ¿no? Que no se logró consolidar algo más fuerte en los distritos, que no se logró consolidar también a niveles de las coordinaciones nacionales aquí, porque tú no sabías dónde eran las reuniones. Primero te decía, ¿de qué organización eres? ¿Representas algo? Te pasamos el número de tal compañero para que te llegue el otro número del otro compañero para que te diga dónde va a ser la reunión y ese compañero va a esperarles en un punto para llevarlos. O sea, era en serio que era una cosa así bien sorprendente, que tú decías, ¿dónde miércoles van, no? O sea, bien terrible fue ese tipo de estrategias, que le llaman estrategias, ¿no? Para poder organizar eso y la muletilla del fascismo que se dio antes de que Castillo cayera, ¿no? Esa muletilla que toda la gente de la izquierda, para sostener a Castillo, decían, no, tenemos que sostener, así está robando, así está haciendo mal, así no debe, no habla acerca de la constituyente, así nos ve, o sea, porque nos tiene que servir para podernos organizar. Pues, o sea, al final, ¿dónde quedamos? ¿Cómo quedó? Eso también tendría que llevarse mucho a la reflexión, ¿no? Dentro de todo lo que ha pasado, ahorita haciendo este recuento de un año de todo este proceso de lucha, ¿no? O sea, tendríamos que hacer todo un balance también de cómo han ido estos espacios trabajando y cómo siguen trabajando también, ¿no? Yo para cerrar este punto, creo que hay un tema importante. Esta lógica, para mí, no fue un tema simplemente por el temor a la policía. Esta lógica permitía que algunas vacas sagradas o personas que se consideran vacas sagradas puedan sostenerse en sus espacios ante la posibilidad de que nazcan nuevos liderazgos, se pueden llamar, o nuevos dirigentes que puedan interpelar las acciones que vengan a recibir. Y yo me voy a recordar una frase que lanzó Ana Aguilar, esta dirigente del AMPA. No quieren dar la cara. Y hay que dar la cara porque acaba de fallecer 50 hermanos. Para ese momento eran 50 hermanos. Acaban de fallecer y no quieren dar la cara. Están acá en Lima y no dan la cara en Juliaca, no dan la cara en Puno, no quieren dar la cara ni siquiera en Ilave, decían. ¿A qué te refieres con no quiere dar la cara? O sea, que no se hacen responsables de la dirigencia. Correcto. ¿Quién asume los pasivos y los activos de esto? Exacto. O sea, ¿quién asume la responsabilidad de que se movilice para acá o para allá un personaje o una gran cantidad de personas?
Y eso lleva en detrimento de qué? De que, como dice Carla, como dice Ricardo, oye, queremos hablar, queremos discutir. Es como ir a misa y no hablar de Dios, que Ricardo creo que lo marca muy bien, ¿no? Querían hablar, la gente quiere hablar. ¿Tú sabes lo que es viajar cerca de 24 horas desde Puno hasta acá, en medio de todo lo que había sucedido, que te manden una gran cantidad de comida y que vengas acá y que un burócrata, porque hay que decirlo, es un burócrata que ha trabajado en X o Y ministerio durante el gobierno de Castillo, no te permita participar en una reunión o que su reunión la lleve te la lleve a 2 horas fuera de donde tú te encuentras? Evidentemente crea un malestar. Y ese malestar estaba en la mesa y sigue actualmente en la mesa. O sea, ese malestar que tiene la gran población que se trasladó a Lima está presente. ¿Cómo cambiamos ese escenario? Evidentemente hay que cambiar la lógica y hay que ser lo más democrático posible. Porque si al final sucedían hechos como los de San Marcos o como sucedieron en otras partes del país, evidentemente la razón pesaba sobre nosotros, porque este era un golpe parlamentario, porque se había llevado adelante un golpe parlamentario en conjunto con los diferentes espacios de poder. Entonces, si la razón pesa sobre nosotros, hay que decirla y expresarla con claridad. Eso yo creo que es parte de la democracia. Y si la gente se movilizó hacia Lima, no viene a hacer carne y cañón, viene también a expresar, a decidir, a tomar decisiones, a expresar su voluntad, por qué estaba presente aquí. No era posible, pues, como dice Carla, oye, tú decías algo, infiltrado. Debatías algo, infiltrado. Y esa lógica sostuvo a espacios burocráticos, que actualmente están muy divididos, muy atomizados, y que en perspectiva deberíamos lograr otras cosas. Yo quisiera pasar a la otra diapositiva, no sé si puedo, Ricardo. No, no se puede, señor. Pásenle más, señor. Y otro tema, se llamó huelga nacional. ¿Se acuerdan? Al respecto, yo veía que cuando hablaban cada organización de dirección, entre comillas, sacaba un flyer, huelga nacional, paro nacional y así, ¿no? Sin embargo, no están así, es preparada. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, sacar una movilización implica ir a los salones, hablar, volantear, ¿no? O sea, no es fácil sacar una movilización. Yo tenía que ir una semana antes a hacer un trabajo con los cachimbos, con los sitios más avanzados, ir al comedor, la residencia. Es así, si no, los compañeros no van a salir. Y acá creo que esto faltó, es decir, y vuelvo al punto anterior, ¿no? Al punto creo que 3, en las cuales mientras no tengamos en cuenta y no pasemos de ser una movilización de ciudadanos y no demos la línea de hacer una huelga, un paro con los métodos propios de la clase trabajadora, no va a haber mayor esfuerzo. Podemos, tal vez, un grupo de jóvenes muy avesados, no sé, enfrentar, voltear una tanqueta, secuestrar a policía. Puede llegar hasta el Congreso, Ricardo. Claro, puede ser lo que incendias el Congreso. Pero una vez dentro, ¿qué haces? Claro. Entonces, mientras no nos demos una línea política, ¿cómo bloqueamos a las clases dominantes? Vía pues una huelga, un paro, ¿no? Eso, si no le hacemos ni cosquillas, ¿no? No le va a hacer cosquillas que la gente que estemos bloqueando una vía y estemos obstaculizando el tráfico si sus empresas siguen funcionando. No pasa nada. Perdón, Víctor, te corté. No, hubo una huelga también así muy parecida, que llegaron incluso hasta Palacio de Gobierno, golpearon en la época de Fujimori. ¿Qué logramos? Llegaron a Palacio de Gobierno, las fuerzas de izquierda llegaron a Palacio de Gobierno, entraron, incluso no sabían qué hacer, se llevaban hasta los bombos, creo, los platillos de los úsares de Junín en aquella fecha. En la universidad, en el 2003, creo que entramos al comedor, entramos a la Plaza Bolívar. Sí, en la Plaza Bolívar. Y todavía hicimos un ahí. La generación a la cual pertenezco tomó el Congreso. O sea, a esto voy. ¿Qué ganamos? Hacer tu fogata y freír panchos, ¿qué hiciste? Nada. No lograron nada. No. ¿En serio, pues?
o sea, la seriedad, y acá viene un tema principal, ¿no? O sea, ¿qué es la huelga general política? O sea, ¿qué es la huelga general? Así es. Es la necesidad de hacer un trabajo de base, como tú dices, Ricardo, los que hemos tenido experiencia en movilización, hay que ir a hablar, conversar, sentarse, empezar a hacer debate, ¿no? Y tener la política de conversar con otros sectores y decir, oye, si no estamos estamos en esta situación, si no nos ponemos todos juntos, viene lo peor. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? La recesión. Que es lo mismo que en Argentina. Que si no, en este instante no se organizan para llevar una huelga general, muy política de todos ellos, evidentemente que viene el paquetazo, el ajuste, la disminución del salario, la cantidad de evaluación del dólar, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tomar seriamente, como dice Ricardo, las herramientas de protesta que tiene la clase trabajadora y las clases explotadas para llevar adelante esto. ¿Y eso qué significa? Mayor democracia. Desestructurar las lógicas burocráticas. Hay que hablar de base en base. Y yo, en cierta medida, si es que uno revisa, la CGT sintió en un momento eso. Por eso que llamó a movilizar a construcción civil. Y la gente decía, oh, y ahora sí podemos lograr más cosas. O sea, explicar por qué se hace la huelga. Y que esa huelga dé un vuelco, una salida hacia propuestas como una asamblea constituyente, como sea la propia movilización la que determine lo que vaya a suceder. Porque de nada vale llegar al espacio, hacer mucho bochorno, y al final no lograr nada. Y creo que usted lo marcó muy bien. Para ir resumiendo este punto, o sea, una movilización como tal, por más violenta que sea, no va a tener tanto efecto como una huelga general, ¿correcto? ¿Es así, Víctor? ¿Es así, Carla? Sí. Por más que te diga, oye, compañero, hay que hacer... No, o sea, por más. ¿Cuántos no hemos estado a una cuadra del Congreso? Claro, por estas últimas movilizaciones eran eso, ¿no? Ya pareciera que nuestro objetivo máximo era llegar al Congreso y entrar al Congreso. Pero yo le preguntaba a varios sectores que estaban ahí, a los compañeros, ¿una vez dentro qué, no? ¿Una vez dentro qué? O sea, tomamos rehenes a los 130 congresistas, negociamos de qué, pero ¿qué hacemos, no? Nadie tenía la respuesta. Decía, pero logramos ingresar, pues, decía, ¿no? Pero ya, y de ahí... Y esa respuesta de que nadie tenía era producto de que en el punto 5 no mencionamos de la láminas anterior que no hubo debate. Mientras no haya debate, no vamos a tener reflejos cuando suceden los acontecimientos. Creo que eso, o sea, todo está concatenado. En fin. Esta ya es la última para ir cerrando. Esta es la cereza del pastel. Esta es la cereza del pastel. La verdad es que en nuestro país no existe una izquierda revolucionaria. Ya. Y la que existió, personalmente, esta es mi posición, Ricardo, quedó tal vez muy en la constituyente del 79. Muy en la constituyente del 79, ¿no? La constituyente del 79 refleja eso, ¿no? Una izquierda que buscaba que el voto democrático elimine el Estado burgués o transite la eliminación del Estado burgués. Inclusive esa posición que tú mencionas lo veo progresivo con el desenlace que han tenido los partidos en la última hace un año. Mira, ahí está la foto, ¿no? Decíamos ahí, ¿quiénes vacaron a Castillo? Su misma gente. Hay votos de Cerrón, Waldemar, y también Sigrid Bazán, que están en Nuevo Perú, o sea, ellos lo han vacado. O sea, es decir, esta izquierda, que es la institucional, ¿no? La que está actualmente y la que se pretende ser gobierno, se ha tenido un papel, o sea, que, bueno, lamentable, no tan lamentable porque sabemos cuál es su línea, ¿no? O sea, no espero mucho tampoco, ¿no? Pero sí, la posición divagante, ecléctica, ha jugado en favor de Boluarte. ¿Ya? O sea, yo creo que hay que, o sea, por sus hechos los conocen, ¿no? Isabel Cortés terminó. Pero, muy ¿sabes qué sería, Víctor, importante, ya que estamos tocando este punto?
¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre una izquierda revolucionaria y una izquierda institucionalizada? Vamos a conversar un poco también eso para que podamos, a la gente que nos siga, entiendan, porque todo el mundo que está ahorita a favor de Castillo dice, la izquierda tiene la culpa, esa izquierda tiene la culpa. A ver, para resumir, ahorita ¿cuál es el papel de Perú Libre en la vicepresidencia? Es ser un balón de oxígeno, bueno, ya no oxígeno, ¿no? Sino de la vida a Boluarte. Ese es el papel de Perú Libre hoy día. Ese es el papel, ser el sostén de Boluarte. ¿Cuál es el papel de Nuevo Perú en esta jornada? En mi opinión, ha sido cómplice de la vacancia Castillo, ¿no? Pero, mira, Ricardo, yo quiero marcar acá algo, ¿no? Porque creo que hace unos días escuché un discurso que decía que lo que estamos hablando son ideas corroídas del siglo pasado, que en este momento debemos cumplir la tarea del buen vivir, que tenemos que luchar por el buen vivir. Yo respeto mucho las posiciones del buen vivir, en especial porque tratan de construir a partir de abajo algo alterno a lo establecido. Pero el buen vivir no es buscar el mal menor, como Verónica Mendoza con PPK. No es tampoco sostener el Estado burgués o la institucionalidad burguesa como lo hizo Sigrid Bazán en el Congreso. Ni tampoco es la vicepresidencia actual en el Congreso. Eso no es el buen vivir, porque en el fondo ha llevado a una de las recesiones que estamos viviendo en este instante, donde el salario no aumenta, el salario decrece y ni siquiera es comparable con los del año 2018. Ni tampoco son las lógicas asistencialistas. En el fondo es empezar a decidir el tema de la producción y entender que en el Congreso, por más ley bonita que presentes, no vas a poder lograr los grandes cambios. Porque incluso esas leyes no están vinculadas a lo que sucede a pie. Y esa izquierda institucional cree que en el Congreso, o cree que llegando a un ministerio, o cree que llegando a un puesto de director, o cree que llegando a ser cierto grado del aparato burocrático del Estado, va a lograr los grandes cambios. Y por eso sus principales referentes, no por nada, han sido exministros, expresidentes, o exdirectores de X o Y cosa. O no, veamos alguno de ellos. Un casito de más, perdón, te voy a cortar antes que se me vaya, se me va a decir. Hay una crisis por la superestructura, por el tema de la fiscal, ¿no? Correcto. ¿Quién ha sido o quién está detenido? Un tal Jaime Villanueva. Que hace el turno de Bermejo. Correcto, de Bermejo, que estuvo con esta tal Anaí Durán, que también trabajó para Luque, es decir, estas organizaciones de izquierda, reformista, o sea, se ven, como no tienen una dirección de cambiar de destruir el Estado, sino cogobernar, sino administrar el Estado burgués, esta izquierda incorpora pues a elementos que quieren ser parte del Estado burgués. Y estos elementos obviamente que tienen su juego propio. Y hace algún tiempo estaba con Anaí Durán y ahora está con la fiscal. Esa es su línea, esa gente. Y así como eso, hay un montón. Hay un montón. Víctor Zamora, el otro ministro que también ahora está en este frente de izquierda, el otro ministro de Salud, que también está involucrado en algunos hechos. O sea, hay un montón de gente que se ha venido desenvolviendo en ese aspecto. Y no hacen creer o sustentan su discurso de que, bueno, hay que llegar al espacio del Estado, hay que administrarlo y vamos a lograr algo, vamos a lograr algunos cambios. Cuando llegan, no logra nada. Sí, te invito, Carla, Víctor, ahí más o menos ya el tiempo nos está ganando. Sí, era más largo. Vamos a ir cerramos. Yo quiero cerrar con algo, ¿no? Y creo que en el siguiente episodio del día jueves o viernes vamos a tocar las salidas. Yo creo que todos estos elementos, que evidentemente deben haber más, deben ponernos a reflexionar. Porque la próxima vez que nos movilicemos con esa capacidad que hubo en los meses de enero, febrero, marzo, tiene que ponernos a pensar seriamente la posibilidad de grandes cambios. Y los errores que se cometieron esta vez
a partir de estas derrotas, aprender para lograr victorias. Y esas victorias implican, por lo que hemos hablado, entender que vivimos en un sistema capitalista. Y el sistema capitalista tiene a la clase trabajadora como el sostén para la producción. Tiene a la clase trabajadora como el elemento más importante para desarrollar sus actividades. Si no hay una política hacia la clase trabajadora para sumarla con sus herramientas, con su política, evidentemente todo va a caer en el vacío. Podremos movilizar 30.000, 40.000 a la ciudad de Lima, como sucedió. Como muchos paisanos desde Puno vinieron constantemente marchando con su propia comida, durmiendo mal en colchonetas, en el piso. Pero la única forma de lograr los grandes cambios trascendentales es teniendo un alto nivel de democracia en el debate, la participación de los que vienen de diferentes partes del país, incorporar a esos debates o llamar a la clase trabajadora a que entienda también, porque ellos son parte de estas poblaciones que emigraron. Si no, no hubiera sido la presión de esta base la que llevó a movilizarse en algún momento a construcción civil. Y de conjunto entender que es necesario construir alternativas serias en nuestro país a largo plazo. Alternativas serias. No es porque uno quiere declamar acá el marxismo, la revolución, no, sino que nos estamos proponiendo construir a largo plazo algo. Y eso implica organizaciones que vean en la estrategia, no simplemente adaptarse a espacios como Nuevo Perú y otros que van a ir naciendo durante este periodo. Se te salió del corazón, ¿no? Carla, La reflexión es la misma. Reflexiones, ¿no? De lo que hemos tratado de hoy. La reflexión es la misma. Como nos dicen que estamos recitando desde el púlpito, ¿Ah? como nos dicen que esperamos recitando desde el púlpito, hay que responderle a los que no recitan nada y solamente dicen sí, señor, a las burocracias. Sí, yo también tengo la misma mirada de Víctor, ¿no? La movilización y el ingreso a estas luchas de la clase trabajadora, ¿no? Creo que queda la tarea de movilizar, de llamar, de hablar con ellos, de hacer estos debates que antes se hacían para poder generar una movilización de verdad, ¿no? Creo que esa es la parte que nos está faltando y nos ha faltado en enero, en febrero. Más allá de eso, hay sindicatos nuevos que no necesariamente son parte de la CGTP, ¿eh? Son sindicatos que no creen ya en la CGTP y están sindicalizados por sus propios medios. Sería bueno ellos incluirlos inclusive en estas nuevas luchas, ¿no? Entonces creo que la movilización va a ser importante en medida, como lo dijo Víctor una vez más, la clase trabajadora sea quienes formen parte de este proceso de lucha, ¿no? Eso, y considero yo de que también ir perfilando el debate hacia las cosas que nos puedan unir para movilizarnos, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ir. Y de cajón, la lucha, el debate sobre una nueva Asamblea Constituyente libre y soberana tiene que ir y tenemos que seguir agitando eso, ¿no? Eso ya por el momento. Bien, yo les agradezco a Víctor, Carla, por el día de hoy, haber de hecho ayudado a debatir un poco, ¿no? ¿Por qué no cae Boluarte? Ya ha pasado un año y pareciera que en vez de caer se fortalece. Creo que es un elemento importante, ¿no? Porque las luchas van a haber, como decía Marx, la historia de la sociedad y de la humanidad y la historia de la lucha de clases están a ver. Y así como el día de hoy hay una especie de reflujo, va a haber lucha. Sin embargo, si no estamos y si no partimos de una política previo a análisis y caracterización, los resultados van a ser los mismos, ¿no? Entonces, con eso considero de que este análisis va a ayudar a ello, ¿no? También, para quienes nos siguen, está el programa número 1 que hicimos al respecto, ¿no? Que es Ascenso y Caída de Castillo, la asunción de Boluarte y este tema, ¿por qué no cae Dina Boluarte, ¿no? Hay un tema pendiente también que discutiremos sobre la Asamblea Constituyente y las salidas. Creo que en el transcurso de la semana lo abordaremos. Y gracias, Víctor, gracias, Carla, por el tiempo y por participar. También deseo manifestar de que, obviamente que el tiempo queda muy corto, ¿no? Pero sí vamos a nuevamente dar una siguiente versión, porque una hora no alcanza para discutir política. No alcanza.
pero creo que estamos en esa perspectiva, compañeros, y bueno, muchas gracias, Víctor. Carla, ¿algo más? ¿El cierre del estribo? No, gracias, y gracias a los que nos están viendo, y compartan, por favor, porque la intención es abrir espacios para debatir y discutir. Tenemos que seguir continuando en esta lucha para poder construir algo a largo plazo, porque esto no se puede detener, nada más. Y para quienes tal vez consulten, no somos parte pues, de la izquierda tradicional, institucionalizada, que pretende llegar al Estado y ser administrado, no pensamos ser funcionarios, ministros, papelucheros, no, nuestra política es otra. Nosotros estamos por el cambio de la sociedad, y ese cambio de la sociedad solo es posible si expropiamos a la burguesía y los trabajadores administren los medios de producción. Muchas gracias, Víctor, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. See you tomorrow. Bye bye. Muchas gracias.